Shalom, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a, a la porción de la semana titulada Kitexé. Kitexé es traducido al español como cuando salgas. Ya la porción de esta semana está ubicada en el libro de Deuteronomio, como llamamos en hebreo, Devarim, del capítulo 21. Se da lectura hasta el capítulo del capítulo 21, verso 10, hasta el capítulo 25, verso 19. ¿Ya? Es el texto base, desde ahí ya se desprenden bastantes temáticas, pero este es el texto base que se estudia. La parashá dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y que el Eterno los entregue en tu mano, y que tomes cautivos, y que entre ellos veas a una mujer hermosa, y que la desees, la tomarás por mujer, la llevarás a tu casa, ella se rasgará sus cabellos y se cortarán las uñas. Se quitará su vestidura de cautiverio, se quedará en tu casa y llorará por la pérdida de su padre y su madre durante un mes entero. La versión de la Torah Emet dice lo siguiente. Le voy a dar lectura del capítulo 21, del verso 10 al 12. Dice la Torah Emet. Cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos, Hashem, tu Elohim, los entregará en tu mano y tomarás prisioneros. Verso 11. Si entre los prisioneros vieses una mujer hermosa y la deseases, podrás tomarla como esposa. Deberás llevarla a tu casa, verso 12, y ella deberá raparse su cabeza y dejarse crecer las uñas. Esto es lo que nos indica la porción en el texto base de la Torá. ¿Ya? Bueno, la Kabbalah nos enseña que cuando el primer hombre fue creado, es decir, Adán y Jabá, o traducido Adán y Eva, durante 120 años ellos se separaron y cohabitaron con otras parejas que eran entes espirituales. Y tuvieron de estas uniones toda una generación de hijos, pero hijos desencarnados. Según cuenta la Kabbalah, el, el Zohar también, dentro del libro de Génesis, que Adán cohabitó con, lo voy a pronunciar una sola vez, Lilith, y Jabá, Eva, con Samael, quien es conocido como el Satán. ¿Ya? Y de ellos tuvieron hijos desencarnados, es decir, almas sin cuerpo, que luego pasarían a ser llamados bíblicamente como demonios. ¿Ya? Vivían en una dimensión eh, que nos, que nos da la dimensión física, y esos entes desencarnados, cuando Adán y Eva bajaron a la tierra, ellos también bajaron a la tierra. Sabemos que el jardín de Edén no era, no era una dimensión terrestre, era una dimensión celestial. Y cuando ellos cometieron el cortocircuito cósmico,
como se conoce religiosamente como pecado, ellos bajaron al mundo y se insuflaron en cuerpos físicos. Así que de igual manera que nosotros nos alimentamos de comida física, eh, estos entes que bajaron junto con Adán y Eva se alimentan de comida espiritual y ahora veremos cómo funciona estos entes desencarnados, llamados espíritus, cohabitan con nosotros en la tierra. La diferencia es que nosotros no lo podemos ver porque estamos dentro de un cuerpo físico y el cuerpo es una interferencia para, para ver el mundo espiritual. Y ellos sí nos pueden ver porque no están encarnados. Entonces, tú y yo vivimos en un mundo en donde coexisten entes espirituales no encarnados que nos envidian y nos provocan situaciones inconfortables, que desembocan en emociones que nosotros mismos generamos, tales como miedo, celos, falta de autoestima, culpa, tristeza, desesperación, etcétera, haciendo de nuestro mundo de granjas de humanos convertidos en comida emocional para estos entes espirituales de dimensiones paralelas que se nutren de nuestros miedos, igual que nosotros comemos alimentos físicos, ellos comen de nuestras bajas emociones. Estos entes, como dijimos, fueron creados por Adán y Eva, y esa creación es lo que llamamos pecado original o pecado primordial. Y eso es lo que significa haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto de esos nuevos acoplamientos que hicieron Adán y Eva formaron dos ángeles que se rebelaron contra el Creador. Y a manera pedagógica, lo voy a mencionar, uno es llamado Asa y el otro llamado Asael. Y ellos bajaron a la tierra, crearon sus propias descendencias. Según el Zohar Akadosh, el sagrado Zohar, el libro del esplendor que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, nos explica que tienen una serie de nombres. Por ejemplo, están los Giborim, que son entes que buscan honores, los Amalekim, que son entes que generan dudas y traen mal de ojo al mundo. Están los Nefilim, que son los causantes de la desaparición de los templos a través del odio gratuito. Están los Refaim, que son los encargados de ponernos obstáculos a todas nuestras empresas, ¿ya? Y también los Anakim, que son los que generan odio y cizaña entre los seres humanos para crear todas estas bajas emociones de celos, envidias, falta de autoestima, culpabilidad, etcétera. Esa es la razón por qué somos infelices. No somos infelices porque nuestra naturaleza es infeliz. Somos infelices porque hay entes que cohabitan con nosotros y nos generan bajas emociones basadas en eventos que nosotros no deseamos, poniéndonos en situaciones de límites inconfortables. Dicho de otra forma, nos provocan. Y esas vibraciones que nosotros generamos con la ira, esas vibraciones que generamos con el odio, los celos o la envidia, ese es su alimento. Entonces, mientras más practiquemos esas bajas pasiones, más ellos se engordan, más ellos se nutren de nuestra energía. Todo eso está basado en una manera de pensar y que está regida por nuestra lógica, que está sentada en nuestro hemisferio izquierdo del cerebro. Ellos manipulan nuestra lógica y sabemos que nuestra lógica se presta a mucho engaño. Todas estas emociones bajas nos generan un mundo de infelicidad.
Según la Kabbalah, nosotros tenemos un oponente que llamamos en hebreo Yetzer Hara. ¿Qué es lo que es el Yetzer Hara? Es un término hebreo que es traducido como instinto al mal. ¿Ya? También es traducido como la mala inclinación. ¿Ya? Este instinto al mal o la mala inclinación es lo que se nos heredó ya cuando nosotros, porque todos nosotros éramos un parte de Adán, cuando se nos heredó, se nos infectó con una fuerza, con un veneno, llamémoslo así, el veneno de la serpiente, eh, al momento de cohabitar con estos entes espirituales. ¿Ya? Bien. Ítexe, como decíamos, quiere decir cuando salgas. Hasta ahora los sabios nos han enseñado que nuestra guerra, y eso es lo que la mayoría concuerda en esta porción, que nuestra guerra es contra nuestra propia mala inclinación. En la Kabbalah también usamos el término ego. Por eso en esta porción lo que Dios nos quiere decir es que si vencemos nuestra propia inclinación al mal, Él nos entregará todos los enemigos externos en nuestras manos, que no son otra cosa que el caos que encontraremos luego en el colectivo. Hay una sola forma de ganar una guerra metafísica, como la que se nos plantea en esta porción, que es saliendo hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la mala inclinación es un elemento fuego, es decir, que a mayor egoísmo, mayor fuego. ¿Y con qué se apaga el fuego? Con agua. Y como bien hemos explicado antes, o en otras porciones, la Torá es el líquido amniótico de la presencia divina, es decir, la Shejinah, en la condensación del agua cósmica. En otras palabras, el Yetzer Hará, la mala inclinación, se combate solo con el estudio de la Torá en todas sus dimensiones, especialmente la dimensión secreta, que llamamos en hebreo Sod. Cuando nosotros estudiamos los secretos de la Torá, estudiamos los misterios, las revelaciones de la Torá, las novedades de la Torá, eh, nosotros combatimos esa mala inclinación que está en nosotros. ¿Sí? Como les decía, ese Yetzer Hará también es conocido como el ego. ¿Ya? El ego es ese deseo de recibir para sí mismo, deseo de recibir egoístamente. Eso es lo que el ego. La Torá comienza con la letra Bet, ¿ya? Que contiene a todo el texto. ¿Por qué comienza con la letra Bet? Porque la Torá comienza con la palabra Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio creó Dios. La palabra en el principio se, en hebreo es Bereshit, ¿ya? Y la palabra Bereshit, usamos en el texto hebreo de la Torá, comienza con la letra Bet, ya que es la que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, esta letra está formada
como la pueden ver, con dos barras horizontales, ¿ya? Arriba y abajo. Y están unidas por una barra vertical en el extremo derecho. Esto nos indica que este texto une al cielo y a la tierra a través de la columna derecha. Ya, lo que nos dice el texto de Génesis, cuando comienza con la letra Bet, es decir, la letra Bet nos va, nos va a indicar la parte de arriba el cielo, la parte de abajo la tierra. Por eso dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la letra Bet en su forma está unida eh, por una columna derecha, ya que las une aquí. Esto vendría siendo cielo, esto vendría siendo tierra y la columna derecha. Ahora, eh, esta columna derecha, según la estructura o el mapa del árbol de la vida, que es el mapa universal, cosmogónico, representa la energía de la misericordia, ¿ya? Es decir, Dios creó el cielo y la tierra con misericordia. El lado derecho del árbol de la vida, el lado derecho del universo, está representado por la misericordia y el lado izquierdo por el juicio, por el rigor. Y también está en la razón por la cual el hebreo también se lee de derecha a izquierda. De esta forma se extrae energía de clemencia. ¿Ok? Al leer ya de derecha a izquierda, comenzamos con energía de clemencia, que, que procede del hemisferio derecho de nuestro cerebro. Bien. Entonces, aquí tenemos el árbol de la vida, en hebreo es Haim, el árbol de las vidas. Este es el mapa del árbol de la vida, reflejado con sus 10 dimensiones, ya desde Keter hasta Malhut. Estas 10 dimensiones están reflejadas en el cosmos, ya de una manera astrológica, cosmogónica, donde cada una de estas esferas representa un planeta o estrella de nuestro sistema solar, partiendo por la Tierra, la Luna, así Mercurio, Venus, el Sol, Marte, eh, Júpiter, Saturno, etcétera. Que a su vez también eh, son 10 dimensiones espirituales. Ya la parte física de este mapa son los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar, pero cada uno de ellos tiene una dimensión interior que llamamos en hebreo Sefirot. ¿Ya? Y este mapa, esta estructura universal o cosmogónica, también está dentro de nosotros, dentro de nuestra alma. Así como hay una ley espiritual, así como es arriba, es abajo, pues nosotros somos un reflejo del cosmos, somos un microcosmos, un microuniverso. Por lo tanto, este mapa del árbol de la vida no solamente está reflejado en el cosmos, sino también internamente en nuestra alma. Es decir, nuestra alma posee 10 canales de energía por donde pasa el flujo divino en nuestras vidas. Ya desde Keter, que representa el deseo del alma, hasta Malhut, que representa ya el mundo de la acción o la manifestación de ese deseo, que luego va a pasar por diferentes canales energéticos. Entonces,
Aquí tenemos la parte derecha del árbol de la vida. Este mapa tiene tres columnas, la columna derecha, la columna central y la columna izquierda. ¿Ya? Entonces, esta es la columna derecha que alude a la misericordia. Por eso que la letra Bet, ¿ok? Tiene en su forma, está conectada con un pilar en la parte derecha, indicándonos que el mundo fue creado con misericordia y que todo se expresa en base a misericordia. Y también el lado derecho del universo, del árbol de la vida, representa el principio masculino. ¿Y qué es lo que es el principio masculino? Es el deseo de compartir, el deseo de dar, amor, misericordia con el prójimo. Eh, Hablamos de una energía que se expande, ¿ya? Esa energía es nuestro deseo de compartir con otros. A eso se le llama principio masculino. Y también en el universo está la columna izquierda, por supuesto que dentro de nosotros también, y la columna izquierda nos habla de juicio, ¿ya? Juicio y asociado también al principio femenino. ¿Cuál es el principio femenino? El masculino es dar, el principio femenino es recibir, ¿ok? De hecho, la Torá nos indica en el primer capítulo de Génesis que también el universo fue creado con juicio, y eso alude al nombre de Dios, Elohim, que es traducido como Dios en la Biblia. Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio creó Dios. Ya Elohim es un nombre de Dios que está relacionado con el juicio. ¿Ya? Sabemos que la Biblia, la Torá, a Dios se le asemeja con varios nombres. ¿Qué significan los nombres de Dios? Significa cómo el infinito opera en la dimensión finita de diferentes maneras. Es decir, dependiendo de la manifestación divina que haya, recibe tal nombre. En la Torá, cuando Dios se manifiesta con juicio, cuando esa fuerza divina se manifiesta con juicio, la Torá le llama Elohim. Cuando, cuando eh, esa fuerza infinita en lo finito se manifiesta con misericordia dentro de todo el universo, la Torá le va a asociar a un nombre de Dios de cuatro letras que es llamado Yud Hei Vav Hei, ¿ya? O como mencionamos popularmente como Yud Ke Vav Ke, que es el nombre de Dios de cuatro letras que aparecen en la Torá, que luego va a ser traducido eh, como el nombre de Dios que está por sobre todo nombre, ¿ya? Entonces, tenemos columna derecha y columna izquierda. La derecha nos habla de misericordia y la izquierda nos habla de juicio. La derecha nos habla de principio masculino, que es dar, compartir, amar, entregar, y el principio femenino nos habla de recibir o contraer. Ya. Es interesante, es interesante ver lo que leímos al principio de la Torá. Fíjate que la Torá nos habla acerca del cabello, ¿sí? Acerca del cabello. Y el cabello representa la inclinación al mal. Te diría que la mujer tenía que cortarse el cabello. Eso es lo que dice el texto literal de la Torá. ¿Y por qué representa la inclinación al mal? Vamos a ver.
cabello y mala inclinación. ¿Por qué? Porque sabemos de que las letras hebreas contienen cada una un valor numérico, ¿sí? Un valor numérico. Cabello en hebreo se dice sehara. Cuando sumamos sus letras, no las quise ponerla aquí para no extenderlas tanto y no confundir tanto, pero el resultado de la palabra sehara, que se traduce como cabello, tiene un valor numérico de 575 en numerología hebrea, ¿ya? Y es el mismo valor que tiene la palabra yetzer hará, que es inclinación al mal. Y sabemos que en Kabbalah o en gematría, cuando, cuando dos palabras tienen un mismo valor gemátrico, un mismo valor numérico, hay una vinculación entre ese término y el otro. Incluso pueden ser hasta frases grandes, ¿ya? Y ambas se pueden reemplazar. Es decir, si la Torah dice que hay que cortarse el cabello, es decir, nos está aludiendo al que hay que quitar el yetzer hará, pero nos habla de la mujer. Es decir, que la mujer se tiene que cortar el cabello, pero eso es lo que dice lo literal. Lo que la Torah nos quiere decir es que eh, hay algo que arrancar del principio femenino del universo, o del principio femenino de nuestro interior, que alude a lo que es el juicio. Entonces, en esta porción se dice que la mujer a la que hay que afeitarle el cabello representa los estados de juicio. No te olvides que la columna izquierda del árbol de la vida está representado por el lado del juicio, el lado derecho por el lado de la misericordia, ¿ya? Entonces, eh, afeitar el cabello representa los estados de juicio que hay en la columna izquierda, que representa la energía femenina del sistema, ¿ya? Y que ese lado eh, permite la existencia del Yexerara, permite la existencia de la mala inclinación, ¿ya? Entonces, en conclusión, Kitexé nos dice que lo único que tenemos que hacer nosotros es salir por la derecha. Es decir, ¿cómo ganamos la guerra? La guerra se gana cuando una persona va por la columna derecha, es decir, cuando va por el lado del amor y la misericordia. La columna izquierda, que es donde está el principio femenino, alude al rigor, a la mala inclinación, a los instintos, a los celos, a la envidia, todo eso que nombramos que estas fuerzas espirituales, que estos entes espirituales vienen a dominar y controlar al hombre por el lado izquierdo, pues la Torá te dice, tú para que ganes la guerra, ve por el lado derecho. Es decir, la única forma de vencer al mal es teniendo amor y misericordia con los demás. De esta manera, la guerra se te asegura que está ganada. Si los entes espirituales que Adán y Eva crearon al copular con otras energías, provocaron la creación de seres dañinos, y estos seres te ponen envidia, te ponen celos, te ponen odio, eh, deseo egoísta, etcétera, etcétera, pues tú tienes la elección de escoger ir por el lado del amor y la bondad. Este es el antídoto del lado izquierdo. Y de esa manera también nosotros alcanzamos el equilibrio en el universo. Entonces, si la Torá nos está llamando la atención sobre esta vía de acceso al mundo exterior,
es porque nuestra naturaleza nos lleva siempre hacia el lado contrario. Y por eso todo lo que logramos es a través del esfuerzo. El Zohar, el libro del esplendor, es muy claro en esto. Nos enseña que la luz llega oculta a este mundo. Ello se conoce este mundo físico como el mundo del ocultamiento. Por eso lo único que hay que hacer es salir para el lado contrario a lo que nuestra naturaleza egoísta, nuestra naturaleza humana reclama. Por ejemplo, hay que salir a trabajar para que el creador tenga un medio por donde pasar hacia este mundo material, para poder otorgarnos el sustento y la parnasá, es decir, el dinero, decretado en Rosh Hashanah. ¿Qué es lo que es Rosh Hashanah? Es el día de juicio que encontramos en el libro de Levítico capítulo 23, donde se habla del toque del shofar, el toque de las trompetas, y es el día donde cósmicamente la humanidad es evaluada y en donde del cielo lo determina el sustento que va a tener durante todo un año. Entonces hay que ir a un médico para que el creador se disfrace en él y así también poder sanarnos, por ejemplo. Tenemos que entender que nuestras manos, nuestro ingenio, nuestra capacidad intelectual o inteligencia no nos pertenecen, pertenecen al creador y por eso todo lo que hacemos debe estar puesto a su servicio, es decir, al servicio del uno, al servicio del todo de la creación. Y en todos debemos buscarlo a él. Dijo el rabino Nachman de Breslev que cada cosa que nos pasa en la vida es una llamada de teléfono que el creador nos hace para darnos un mensaje. Solo tenemos que escuchar de qué se trata el mensaje. El creador lo único que hace es otorgar, es darnos, es favorecernos, es generosidad pura. Si ponemos nuestra conciencia en que solo somos instrumentos para que Él nos utilice como si fuéramos unas máscaras y actuamos en consecuencia, entonces el amor, la abundancia y la salud fluirá a nuestra vida, porque para dar tenemos que recibir primero. ¿Y de quién vamos a recibir lo que vamos a dar? Del influjo divino que viene del Creador. Entonces, querer dar sirve de antena parabólica para que el Creador detecte en ese deseo interno de tu alma un puente para colocarse y para establecerse en este mundo. Entonces, cuando tú creas el recipiente, cuando tú creas el canal, el creador se hospeda dentro de ti para que tú puedas ir por el lado derecho y puedas combatir el lado izquierdo del rigor con la misericordia divina. Esta ha sido la porción que llamamos Kitexé cuando salgas a la guerra interna de esta semana. Amén y amén.